la idea es, pues, que hagamos preguntas con respecto al tema, dudas, lo que ustedes quieran, es abierto. Entonces, nada más, si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y le va a llegar el micrófono, para que empiece a hacer la pregunta cuando le llegue el micrófono. ¿Quién comienza? Allá, doña Mercedes. Gracias a todos, de verdad que muy edificante lo que cada uno compartió. Solo tengo una pregunta, y es que en las recomendaciones de Chespi al final, casi todas eran para las mujeres. Yo tengo hijo, nieto, hermanos, papá, y me preguntaba de qué manera un hombre con el problema que la mayoría tienen, ¿verdad? Como ustedes claramente lo dijeron, puede entregarle eso a Dios, cuando la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, ¿qué connotación tiene esa libertad con respecto a ese pecado en específico y a los que son hermanos por medio de la sexualidad? Con respecto a cómo el hombre puede tener victoria. Sí, cómo ese versículo de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres se puede aplicar, o cómo un hombre puede llegar a esa libertad en Cristo con el pecado de la lujuria. Bueno, vamos a ver. Eso es parte de lo que Pablo viene diciendo en la carta a los romanos, ¿verdad? En el capítulo 12, lo que yo leí. Yo considero que esa lucha va a ser una lucha constante, ¿verdad? En la cual el hombre va a tener que ir renovando. Nosotros necesitamos asumir que según Romanos capítulo 3, nosotros todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros todos somos pecadores, tenemos una naturaleza pecaminosa. Esto se nos va a quitar, no porque esa es nuestra naturaleza. Sin embargo, tras la renovación de la mente, ¿ok? Con esa renovación de la mente, lo que sí yo creo que puede llegar a pasar es que podemos controlar ciertos aspectos, nuestra mente con ciertos aspectos que nos ayuden a acercar o a caminar cuidando o para cuidar por dónde más bien caminamos. ¿Me expliqué? Entonces yo no creo que hasta que lleguemos al cielo podamos tener victoria en eso, porque solo ahí ya no va a haber sufrimiento, no va a haber, porque para nosotros, como decía Juanjo, para nosotros es un sufrimiento. Eso que decía del bus, por ejemplo, una mujer desnuda, semidesnuda en el bus, eso a un hombre piadoso le causa dolor, eso es sufrimiento para nosotros. Entonces yo no creo que se pueda eliminar del todo, pero sí se puede controlar, y además la escritura dice, somos más que vencedores a los que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque estamos renovando constantemente por las misericordias de Dios nuestros pensamientos, nuestra mente. Sí, no sé, pues, ¿quieres agregar algo? Sí, sí. Creo que Dios nos ha provisto de medios de gracia por medio de los cuales nosotros podemos crecer en santidad como hombres, ¿verdad? Y hay ejercicios tanto personales como congregacionales que nos pueden ayudar a todo eso. Yo creo que el primer ejercicio personal es dolerse uno mismo porque he transgredido la santidad de Dios con ese pecado. Entonces tiene que empezar por uno y por estar claro que no he dado en el blanco, no he honrado a Dios, más bien lo he deshonrado con mi pecado. Ahí es donde uno comienza a dolerse.
Pero ahí es donde entonces vienen esos medios de gracia que Él nos ha provisto. Medios de gracia son esos prácticas o esas disciplinas que nosotros podemos practicar para crecer de manera progresiva en piedad. Entonces la lectura de Biblia es uno, por ejemplo, la oración es otro, el ayuno es otro. Esas son prácticas que nosotros debemos de desarrollar a nivel personal para combatir con este pecado. Pero yo tuve un profesor en el seminario una vez, se llama Gene Getz, y él nos decía, ustedes no van, ya es un señor, ¿verdad?, de edad avanzada, con muchos años en el evangelio, pastor, erudito, y él nos decía que él no ha visto a un hombre salir de eso solo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender que Dios nos ha dado un cuerpo en el cual nosotros podemos apoyarnos, porque Él dice, confiesen sus pecados unos a otros, Él dice, anímense unos a otros, Él dice, lleven las cargas los unos de los otros, ¿verdad? Y este es un pecado que si nosotros no nacimos en el Evangelio, ¿verdad? O sea, aún un niño que nace en el Evangelio, cuando digo que nace en el Evangelio es que nace en una familia cristiana y desde pequeñito se le inculcan los valores cristianos y las verdades cristianas. Si ese niño va a luchar contra esto, ¿cuánto más alguien que no fue formado en una familia cristiana? ¿Verdad? Entonces tenemos que entender primero que esto es bien grave y segundo es confesar, ¿verdad? Arrepentirnos delante del Señor. Pero el arrepentimiento no es solo dolerse, el arrepentimiento incluye, ok, entonces ¿qué hago para dejar de practicar esta tendencia que hay en mi vida? Implica acciones y en esas acciones nosotros tenemos que perseverar. Eso es como esa tensión que hay en la Biblia y en la vida cristiana, en que bueno, Dios me llama a ser diligente, pero también depender de su gracia, porque es la gracia la que puede transformar mi corazón. Yo no puedo producir un cambio en mi corazón, pero eso no quiere decir que yo no tenga que esforzarme. Entonces Dios ha diseñado estos medios de gracia, como digo, la oración, la lectura bíblica, la meditación, la confesión, el ayuno, la alabanza, ¿verdad? Por medio de los cuales yo apelo a su gracia para que mi corazón sea transformado. Pero para mí, indispensable es que los hombres puedan caminar al lado de otros hombres piadosos. Y algo que nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, como iglesia, es que nuestros hombres pasan tiempo con otros hombres, pero ese tiempo no tiene un sentido espiritual. Entonces, por ejemplo, hemos visto que en la iglesia de nosotros, nuestros hombres salen a comer y están 3 horas hablando de cualquier cosa menos cosas de la palabra de Dios. Tienen 3 horas de estar ahí hablando burradas, digamos, ¿verdad? Cosas que no edifican. Como esa prisa, ¿sí? Como esa prisa de la liga, del fútbol, de cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo es, aunque se reúnen 2 hermanos en la fe, la conversación que está teniendo no es distinta a la conversación que tendrían con un no creyente. ¿Okay? Y lo que yo creo que nosotros como hombres desesperadamente necesitamos es tener otros hombres con los que podamos tener conversaciones piadosas, conversaciones espirituales, conversaciones centradas en Cristo. Yo creo que los hombres necesitamos eso. Wow, gracias. Pero todo empieza reconociendo el pecado. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto. Que creo que para las que somos mamás y papás con hijos pequeños, ¿verdad? Que queremos criarlos en el Evangelio, también es desde pequeños enseñarles esas armas, como decía Chespi, ¿verdad? Como desde chiquititos poder decirles, como mi amor, ¿por qué te estás escondiendo debajo de la mesa para comerte eso que mamá no te dio permiso? Sabes que eso es el pecado de tu corazón y muchas veces vas a querer esconderte y pecar a escondidas, pero el Señor te ama y Él quiere ayudarte a luchar con tu pecado. No tenés que hacerlo solo, mamá y papá estamos aquí para ayudarte, ¿verdad? Como son principios que uno va sembrando en la vida de los hijos pequeñitos, que más adelante uno espera que esa semillita dé fruto, ¿verdad? Cuando usted sea un adolescente,
y le enseñen cosas que no tiene que ver, que no se esconda debajo de la mesa a comerse ese dulce, ¿verdad? Sino que pueda saber que, bueno, aquí están los papás, o hay personas en la iglesia que también lo pueden apoyar, pero eso se hace desde que están pequeños, enseñarles cómo luchar contra su pecado, cómo rendirse al Señor, cómo buscar depender de Dios para luchar con su pecado. Entonces creo que eso es algo también muy bueno. Buenísimo. Hermanas, aprovechen que tenemos hermanas aquí hoy para hacer preguntas de hermanas. Perdón, sí, don. Buenas, muchas gracias, don Chespi, sí, y deje hablar de esa prisa mal, porque muy agradecidos con las enseñanzas del día de hoy. Definitivamente, este es un tema del que ninguno de nosotros puede salvarse. Gracias a Dios, uno puede hablar de un Eduardo Sandoval, el mayor, de hace unos días o tiempo para atrás, y otro el que está conociendo un poco a Dios o bastante a Dios. Gracias a Dios que estamos en esta iglesia y que podemos hablar de esta situación, porque bueno, veo que le damos demasiada importancia tanto de la mujer, del hombre hacia la mujer, pero también yo creo que el problema para las mujeres, creo yo, también es un poco difícil en estas épocas en que se habla también de hombres que se exhiben de esto, y existe en los dos géneros. Claro, al principio yo iba a pasar una mujer al frente del carro y no la volví a ver, y con todo el respeto mi señora me decía: ¿no la volviste a ver? No. ¿Cómo puede ser posible? Le digo: sí, no la volví a ver. ¿Quién es? ¿Qué es? Hacete. Y de verdad lo hacía para lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, va uno aprendiendo que estas cuestiones deben regirse por otro lado. Perdona que me extendí un poquitito. La liberación. En todos los pecados yo creo que todos buscamos la liberación, como lo decía Chespi ahora, en cuanto que lleguemos en el día de mañana a donde está Dios, y ya ahí sí somos liberados. Y yo sé, porque un día dije que en el pecado había gozo, porque el pecado nos demostraba de que había gozo, de que si íbamos superando ese pecado, pues íbamos a tener gozo. Entonces, el paliativo que yo considero que debo tener, yo que soy un gran pecador, es que puedo tener gozo dentro de ese pecado, dentro de esa práctica que he tenido toda la vida. Puedo sentirme gozoso como hombre hasta que me muera, sabiendo que, como dijo el pastor Sandoval aquí, pasas toda la vida luchando contra eso. Y entonces, pues en ese aspecto es donde quisiera oír la palabra de las señoras de los pastores hoy. Muchas gracias. Pero, ¿cuál es la pregunta? ¿Ah? Ninguna, dice. Si la liberación es cierto que mediante el gozo se puede. Sí, con la liberación se trata de que el gozo pueda llegar como un paliativo hasta el final de la muerte o de la nueva vida, ¿no? No. Es que el hecho de eliminarlo va a ser muy difícil. Es un pecado que existe, toda la vida va a estar ahí. Entonces la liberación llegará en ese momento y puede disfrutarse. O sea, vos crees, lo que estás diciendo es que a ver si te entendimos, que la liberación, o sea, la liberación o la libertad la encontramos en la debilidad del pecado, que genera gozo como un paliativo hasta que el Señor regrese o nos llame. En la lucha, sí, por eso. Sí, para luchar. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Puede ser como que cómo lo vive una como esposa. Esa es la pregunta, ¿no va por ahí? Bueno. ¿Qué? Hola, ok. Hola, buenas tardes.
Igualmente muy agradecida, ¿verdad?, por esta exposición tan enriquecedora. Y mi pregunta no es en la parte teórica, sino más bien es algo de practicidad. Específicamente, ¿cómo sustituir o cómo han sustituido el vestido de baño? ¿Qué usan específicamente? ¿Qué usan en la playa? Yo dejé de usar vestido de baño hace rato. Pregúntele a mi esposa. Sí, buenísima pregunta. Yo vivo en la playa. Entonces fue una decisión y un proceso que tuve que tener antes de casarme. Y conforme ha pasado el tiempo he ido haciendo ajustes. Pero actualmente, si me preguntas a mí y lo que con mi esposo he acordado que está bien en una zona segura, yo me siento bien, no pasa nada. En la playa, ahí en el mar, uso camisa de manga larga de esas que se pueden mojar. Entonces, si me quiero meter al mar, me meto con eso. Esas normalmente traen forro para que no se resalte nada cuando uno está mojado, ¿verdad? Hay que tener cuidado porque unas no traen. Entonces, bueno, camisa de manga larga bien tapada. Y abajo hay unos shorts que traen una licra por debajo. Cada vez son más difíciles de encontrar, pero hay. Traen licra por debajo, pero por arriba son bien flojos. Entonces no se te marca absolutamente nada, ni cuando estás mojada, ni cuando estás seca. Como los de atletismo, solo que los de atletismo son un poquito cortos o algunos traen solo como el calzoncito y no toda la licra. Entonces, una licra que llegue como por aquí, ¿verdad? Y por ¿cómo se dice? Por fuera, que sea bien holgado. Está flojo, ¿verdad? No se te marca nada, ni mojada, ni seca. Así es como yo lo hago actualmente. Yo tengo una anécdota con eso, porque a los hombres no nos gusta tanto ir de shopping, ¿verdad? Le gusta más a las mujeres, pero cuando uno es novio, uno va de shopping a todo lado. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo fui de shopping con Milena antes de casarnos. Nosotros nos casamos en enero, nosotros fuimos en diciembre por todas las tiendas aquí alrededor. Y yo no estaba muy metido con la compra, pero Milena salió de la 19ª tienda y me dice: es que definitivamente no es fácil ser cristiana en la cultura de hoy. No encontró lo que ella andaba buscando. Para que sepan, y si quieren cambiar el closet, en Heredia, José Miguel me dio un lugar muy bueno que hay al frente del cementerio Jardines del Recuerdo. Ahí hay una cosa de ropa americana. No sé si quieren comprar ropa americana, pero ahí encontré una guaca. Llamé a mi esposa, le mandé un mensaje y le dije: ya encontré la guaca que necesitábamos. Seguro ya eso no se usa. Entonces hay a borbollones y ahí hay pantalonetas largas, para que sepan, nada más. Perdón, nada más una cosita antes de decir. No estamos diciendo que usted se tiene que vestir así. Lo que sí la estamos animando es que el ejemplo de nosotros ha sido que que desde la escritura, informando nuestras cabezas, hemos tenido convicción de que Mile use eso, pero no le estamos imponiendo a nadie que use o que no use eso, ¿ok? Para que quede claro. Sí, justo eso iba a decir, que tu pregunta fue muy ¿usted qué usa? Entonces eso es lo que yo uso, pero puede ser modesta de otras maneras también. Tal vez, Rodri, me gustaría añadir algo así súper rápido. Es algo que yo he conversado con mi esposa, porque ahorita nosotros tenemos una bebé, para mí es mi bebé, pero tiene 2 años y 1 mes, 2 años y 2 meses. No se preocupe, el tiempo viera qué rápido que pasa. Sí, por eso, sigue siendo mi bebé. Pero tal vez ustedes pueden relacionarse con esto, ¿verdad? O recordar los que han sido padres o los que están siendo padres. Yo a mis 2 hijos, a ella y a Feli, yo les digo: mi amor, nadie te puede ver tus partes privadas, nadie te puede tocar tus partes privadas. Okay, pero yo le estoy diciendo a él, nadie, y a ella, nadie te puede ver tus partes privadas. ¿Cierto no que eso es algo que hacemos todos los padres, o se esperaría que hiciéramos todos los padres?
Bueno, en este sentido, para que veamos la influencia cultural, es bueno que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿cuándo es que cambiamos el enseñarle a nuestros hijos e hijas que nadie nos puede ver nuestras partes privadas, pero de un momento a otro sí se te puede ver un cuarto de nalga o media nalga, o de un momento a otro sí se te puede ver un cuarto de tu busto o más de tu busto? ¿Qué informó ese cambio? ¿Lo informó la palabra de Dios o lo informó la cultura? ¿Verdad? Por eso es que nosotros estamos tratando de poner principios para pensar profundamente sobre estos elementos. Y yo creo que eso es una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y también cuidar a nuestros hijos. Porque yo no le puedo decir a mi hija, eso es una contradicción. Nadie te puede ver las partes privadas, pero yo comprarle a ella un vestido de baño donde se le salga un tercio de nalga. ¿Me explico? Es una contradicción entre lo que creo, lo que le estoy enseñando y lo que le estoy modelando con la ropa que le estoy comprando. Entonces es una buena pregunta para hacernos. Voy a incluir a esto rápido para seguirle el hilo. Nosotros dos tenemos una convicción clara como familia. Nuestra convicción es que nosotros no vemos o no vamos, en mi caso yo, no voy ni veo algo que no puedo ni ir ni ver con Emanuel o con Milena. Si a mí me invitan a una fiesta donde yo no puedo ir con Milena, yo no voy. O si voy a ver un programa que si Emma se sienta a la par, Emma, no creo que sea correcto que él vea eso. Si no es correcto para Emma, a mí se me devuelve el boomerang y tampoco es correcto para mí. Eso no es de edades, eso es una cuestión de disposición del corazón a obedecer la palabra de Dios. Y como papás pues estamos más expuestos a tener que también ajustar ciertas cosas. Les voy a contar rápido. Mis hermanos, yo fui boxeador por 20 años. Mis hermanos hoy en día trabajan con una promotora de boxeo, ¿verdad? Ellos siempre están que yo vaya, que yo no sé qué. Yo no puedo ir y yo no voy porque yo no me siento cómodo de ir a un lugar donde yo no quisiera que Manuel esté, por diferentes razones. Ahora, esos son temas de convicciones. Yo no estoy diciendo que ir a ver boxeo es malo. Si usted quiere ver boxeo, vaya a ver boxeo. Eso es usted y yo creo una cosa. Pero entonces es importante poner frenos, porque si no el juego se convertiría, como yo soy más grande, sí puedo, usted no puede, ¿verdad? Pero como dice Juanjo, ¿en qué momento cambió? Porque lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa, ¿verdad? Sí, y tal vez otro punto en cuanto a eso es, ¿verdad? Es la locura de pensar en cuanto al cristianismo, incluido la vestimenta, eso es una exageración, ¿verdad? Ir a la iglesia todos los domingos, ir a la reunión de oración y ir al grupo de crecimiento es una exageración. Orar mucho tiempo en el día es una exageración. Siempre estamos con eso en la mente, eso es exageración. Tener reverencia, tener una verdadera reverencia es exageración. Y con la vestimenta podemos llegar a eso, ¿verdad? Porque me encantó Chespieso y lo de Mile. Es difícil ser cristiano. Usted va a una tienda y de la tienda, si usted quiere ser realmente un cristiano y quiere vestir diferente al mundo, son pocas cosas las que podría escoger. Si tenemos el Dios en primer lugar, los hermanos en segundo y yo en tercero, y vas a la tienda, o sea que quedan pocas, la escogencia es poco, pero ese es el mundo del creyente. El mundo del creyente no es diferente, el mundo del creyente va a ser angosto, el camino es angosto y es ahí donde tenemos que tomar decisiones. Yo creo que hay una lucha que nos ha implantado la cultura de no querer parecer débiles, de no querer parecer, no queremos estar en una zona de vulnerabilidad, ¿ok? Entonces, como no queremos estar en una zona de vulnerabilidad, entonces escuchamos como pastores, yo no sé si ustedes lo han escuchado, por ejemplo, hay una frase que a mí, de verdad que, por favor no la digan si pueden, pero digamos, es evidente, la iglesia se puso, como yo prediqué aquí hace unas semanas, la iglesia se puso para que los dones
sean evidenciados, para que los dones puedan certificarse. Su carácter va a ser certificado en la iglesia. No porque usted dice que es un buen esposo, usted es un buen esposo. Habría que preguntarle a su esposa y habría que preguntarle a ver qué opinan sus hermanos de la iglesia, ¿cierto? Entonces, por favor, tengan mucho cuidado a la hora cuando hablamos eso. Dice, no, pero es que usted no conoce mi corazón, solo Dios lo conoce. Yo creo que más bien ahí lo que hay es una defensa por no ser, porque entiendo que voy a quedar vulnerable a que me digan algo en lo que estoy pecando. Denle gracias a Dios porque quieren decirle en lo que está pecando. Yo le doy gracias a Dios por Juan, o yo le doy gracias a Dios por Rodrigo, porque cuando ellos ven que yo estoy haciendo algo que no es correcto o que está lastimando a alguien, ellos me animan a corregir mi pecado. No, es que usted no conoce mi corazón, eso es, no voy a hablar más del tema y aquí se acabó porque usted no conoce mi corazón. Claro, es evidente, yo no conozco su corazón, solo Dios. Pero Dios en su diseño precioso dejó a una iglesia para que certifique y pueda caminar con esa persona en sus debilidades y también pueda usar sus fortalezas. Entonces hay mismas dentro del ámbito cristiano hay frases que sacamos de contexto para decirnos que nadie conoce nuestro corazón, entonces yo voy a seguir haciéndolo porque ya está claro que nadie conoce mi corazón. Hermanos, no necesitamos conocer su corazón, usted nos los va a mostrar. Nosotros mismos mostramos nuestro corazón con nuestras actitudes. Porque cuando no es algo de carácter, cuando no es algo de convicción, va a haber mucha inconsistencia en su forma de actuar. Así es, y eso lo podemos traer a esto que estábamos conversando. Rodri, perdón, nada más como para sintetizar un consejo ante esa pregunta, ¿qué nos ponemos o qué no? Como en última instancia es un tema de conciencia personal, mi única recomendación es que siempre suban el estándar en vez de bajarlo, porque nuestra tendencia es, bueno, esto está ahí como al medio, entonces no importa, porque es bajar el estándar. Mi recomendación es más bien suba el estándar, ¿verdad? En inglés se dice overdressed en vez de underdressed, ¿verdad? Es decir, bueno, si tiene duda, tire para arriba, tápese un poquito más, es como la única recomendación. Tal vez más puntual para esa pregunta, ¿sí? Sí, también yo creo que algo que a mí me ayuda mucho es preguntarle a Juanjo, porque yo no tengo esa misma lucha, yo no veo mujeres con deseo, entonces yo le digo, Juanjo, ¿cómo ves esto? ¿Verdad? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que no está bien? Entonces él a veces es como, pasa, y yo no, entonces no, ¿verdad? Como que ya si dudó, entonces yo prefiero mejor no. Y algo que fue muy lindo para mí, que me humilló mucho, fue que cuando Juanjo enseñó eso en la iglesia, una chica como de 19, 20 años, que ella siempre anda súper a la moda y todo, lo más linda, me llamó y me preguntó, Lau, es que yo quería preguntarte si alguna vez me has visto vestida de alguna forma que no está bien, con alguna blusa que vos digas, uy no, estaba muy pelada, un pantalón, ¿verdad? Lo que sea. Y yo, wow, o sea, ella llegó a mí, a mí no me pregunten, yo nunca noto nada de esas cosas, pero, o sea, sí noto cuando hay algo tal vez que no está bien, pero no soy muy observadora. Pero me humilló mucho, como esa actitud de ella de decir, hey, porfa, si algún momento ves que tengo alguna ropa que no está bien, porfa, decime, ¿verdad? Y ya dejó esa puerta abierta para ser... sí, como un corazón moldeable, decir, hey, porfa dígame porque yo tampoco me doy cuenta, ¿verdad? Una chiquilla también de 19 años, súper inocente y todo. Creo que las que estamos casadas tal vez en este tema podemos saber un poquito más y hemos compartido esta lucha con nuestro esposo. Las solteras no tanto necesariamente, entonces también eso es una buena práctica, como déjenle esa puerta abierta a alguna hermana de su iglesia que usted considera que hace esto de buena forma y díganle, porfa, dígame.
Eso sí, no se lo diga el domingo apenas entra a la iglesia porque se va a sentir súper mal. Bueno, eso es algo que también nosotros practicamos, ¿verdad? Si yo usé algo y yo estoy ahí en la fiesta bailando, no, mentira, o lo que sea, estoy en algún lugar y Juanjo ve algo inapropiado, no me va a decir, ay, esa blusa que trajiste se te ve todo, ¿verdad? Como hay que tener tacto y saber en qué momento hacerlo, ¿verdad? Ya después de eso vemos qué hacemos con la blusa y, ¿verdad? Tal vez no fue la mejor idea, pero Juanjo en su paciencia se espera hasta que llegamos a la casa y ya yo me puedo cambiar, ¿verdad? Y no sentirme mal en el momento. Entonces creo que tal vez estas son como algunas cositas prácticas que el Señor puede usar en nuestras vidas. Qué bueno. Cindy. Tiene que pegárselo bien. Ustedes no han sido light en la enseñanza, por lo menos eso dice mi espíritu. Entonces mi pregunta tampoco va a ser light. Estoy agradecida por la apertura que han tenido con hacernos ver a nosotras las mujeres la lucha que tiene todo hombre, independientemente de que uno sienta la lujuria o no en sus ojos, en su ser. Hoy me siento muy conmovida por eso. Pero como soy yo la que estoy aquí y el Espíritu me habla a mí, no es secreto para nadie que habemos muchas mujeres por muchos años solas y esperando que el Señor trajera nuestra arma secreta. Y no todas tenemos un arma secreta. Entonces, es sencillo vivir la vida en iglesia con hombres piadosos. Y agradezco al Señor la piedad en ustedes hombres en esta iglesia. Puedo decir que de todos he recibido eso. Aún un día que vino mi hija con una blusa que me avergonzó mucho y pude ponerme en sus pies, en sus zapatos, agradezco mucho que se hayan hecho de la vista gorda por piedad. Pero hoy estoy sola acá, no vengo acompañada de mis hijos y como ya saben, no hay arma secreta a quien hacerle esta consulta. ¿Qué hacemos las mujeres que recibimos quizás no de la iglesia, del cuerpo de Cristo, pero sí del día a día? Hombres que lidian con el mismo pecado, pero que no son creyentes y son descarados con su acercamiento, independientemente de que procuro todos los días vestirme con la caja de refrigeradora. Como hemos sido enseñados, definitivamente esto es solamente algo que habla el Espíritu a mí. Entonces mi pregunta es, ¿qué estoy haciendo para vivir ese acoso? De la misma manera que ustedes que no lo buscan, lo ven en un ajeno o lo ven en un bus, ni siquiera es una persona que los está buscando ni viendo. ¿Cómo hacemos eso nosotras también? ¿Y cómo me permito seguir de pie o de rodillas cuando le pregunto al Señor qué está pasando con mi vida para que eso pase? Yo creo que lo primero que pienso yo es importante recordar es que no estás sola. El Señor está con vos, ¿verdad? Y la prueba de eso es que está incomodándote en el espíritu en medio de esto, ¿verdad? Si no tuvieras el Espíritu de Dios no estarías incómoda, ¿verdad? No estarías sintiendo esto. Y yo creo que en muchas de las chicas que yo conozco, ¿verdad? Que tal vez en una etapa de sus vidas están solas y no tienen esa arma secreta, necesitan recordar más, no estoy sola, Dios está conmigo, ¿verdad? Dios es suficiente.
Él es suficiente para cualquier necesidad, para cualquier circunstancia de mi vida. Él es suficiente. Porque un esposo, digamos, yo soy esposo de Lau, y yo trato de guiarla, como decía Chespi, animarla a vestirse de cierta forma, cuidarla, pero yo ando con ella. Y cuando yo ando con ella, yo veo a otros hombres viendo a mi esposa también. Entonces, ni siquiera el hombre al lado de su esposa hace que los otros hombres no vean a su esposa, ¿me explico? No es como, bueno, si anda acompañada no la van a ver, o no la van a ver feo, no la van a ver como en ese sentido hasta de acoso que se da mucho a nivel de sociedad. Y también es triste, esto es una triste realidad. Vivimos en un mundo caído. Cuando digo esto, yo no estoy justificando a los que lo hacen, que quede bien claro, no estoy justificando a los que lo hacen, pero es la realidad de la forma en la que el pecado ha lastimado la creación, de la que ha contaminado, lo ha infectado, lo ha deteriorado al extremo de que hoy vivimos en una cultura donde el acoso es cotidiano, donde el acoso a veces es hasta celebrado, ¿verdad? Donde el acoso es común para muchas de ustedes, estén solitas o no, no importa, todas son acosadas de manera continua, ¿verdad? Yo ahí lo único que puedo, tal vez para animarte a vos, es el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Es recordarte que vos, por quién sos y por quién has sido, mereces ese acoso y más. Vos, por quién sos y por quién eras antes de Cristo, a eso me refiero. Como todos nosotros, no solo vos, ¿verdad? Sino que todos antes de Cristo merecíamos cosas peores en nuestra vida que el acoso. Merecíamos la condenación eterna por nuestras almas, porque habíamos sido pecadores y justos merecedores de la ira de Dios. Eso hubiera sido justo. Ahora, en la gracia de Dios, Él nos salva y nos da una esperanza de novedad de vida, donde va a llegar un momento, mi hermana, en donde los sufrimientos de este tiempo no se comparan a la gloria venidera, y donde nosotros, todas esas lágrimas que acabas de derramar, toda la congoja, la desesperación o la desesperanza que te provoca esta situación, en algún momento va a ser suplida de manera completa, definitiva, por la gracia de Cristo cuando estés en su presencia. Y toda lágrima va a ser enjuagada, toda cicatriz va a ser sanada por Cristo, y no va a haber ningún gramo de dolor o de tristeza o de soledad cuando lleguemos a su presencia. Pero no nos toca aquí. Esa es la realidad donde como cristianos tenemos que reconocer, seguimos viviendo en un mundo caído, pero esa realidad es la que hace al cristiano decir: Cristo, ven pronto, Cristo, ven por tu iglesia. Porque esa desesperación, ¿verdad? Como que vos comunicas, a veces puede ser desesperante. Es, por ejemplo, la misma desesperación que yo les compartí ahora. Esto es desesperante desde la otra perspectiva también. Y cada uno vive situaciones distintas, desesperantes, donde decimos: ya no podemos más, ya no podemos más, pero vivimos en un mundo caído donde tenemos que seguir. Todo eso es simplemente un recordatorio y de nuestro anhelo porque Cristo venga y consuma su victoria, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, si yo te pudiera decir, ¿cómo puedes luchar con esto? ¿Cómo puedes perseverar en esto? ¿Cómo puedes persistir en esto? Es con tus ojos fijos en la cruz de Cristo y en su segunda venida. Yo creo que eso es la necesidad vital de todo creyente, pero creo que por lo que acabas de compartir, es lo que necesitas es pensar en que Cristo es suficiente y Cristo va a regresar por mí. Y ahí yo voy a ser completa, porque aquí nunca vamos a estar completos. Es allá donde vamos a disfrutar de esa perfección de la persona de Cristo, viéndolo cara a cara. Vamos a ver, amén, a lo que Juanjo dice. Yo creo también que
esa perspectiva que te dio de lo que yo hablaba de una guerra. Esa es la parte, esa es la vida que cristianos en Facebook pareciera que no entienden. Esa es la guerra que estamos llamados a vivir. Ahora, ¿cuándo estaríamos en problemas? Que yo creo lo mismo que Juanjo, yo creo que esa es la gracia de Dios en tu vida, poder reconocer eso y dolerte de eso. Porque eso no es mayor a lo que Pedro describe en el libro de Hechos que le hicieron a Cristo. Lo que sufrió Cristo fue peor, para que usted hoy tenga libertad. Mucho ánimo con eso. Por otro lado, también es importante entender para las mujeres solteras que están con estos problemas o que tienen hijos, están criando hijos solos, la iglesia con su liderazgo es una muy buena opción para venir y tomar ese lugar, pues no va a ser en ciertos aspectos el mismo que un hombre en casa, pero el liderazgo de la iglesia, si es bíblico, va a tener ciertos lineamientos que a la mujer va a poder someterse a ellos y pedir ayuda a ellos. Entonces, por ejemplo, no, tal vez en temas específicos de mujeres no vas a hablar con Rodri, pero vas a hablar con Caro y Rodri, y después te vas a reunir con Caro y vas a poder comentar cosas que Rodri tiene por convicción con Caro. Entonces, la iglesia en este momento se convierte en una excelente ayuda en ese ancla donde uno puede estar con los hermanos, pero eso ya que hay que caminarlo juntos. Voy a ponerte un ejemplo, no es exactamente de eso, porque no hemos llegado a eso, pero nosotros como familia entendemos que hay una muchacha en la iglesia que tiene un hijo, que el niño es bastante inquieto, y el niño no entiende, nunca había ido a la iglesia constantemente, ella ahora está aprendiendo mucho de Cristo, entonces el chiquito revolotea mucho. Normalmente cuando es el tiempo de adoración, adoración a través de la música, yo lo dedico a que mis hijos aprendan o vean a papi adorando a su Señor. Pero algunas semanas, muchas de ellas, últimamente he hablado con Emma antes para explicarle que papito va a ayudar como parte de la iglesia, como liderazgo de la iglesia, a esa muchacha a que su hijo vea esa figura que lo quiere dirigir a estar concentrado en adorar a su Señor. Entonces la iglesia, el liderazgo de la iglesia junto con la iglesia se convierten en una ayuda de la cual muchas veces los creyentes no toman, no vienen, muchas veces por lo mismo que ya anteriormente, porque eso va a evidenciar mi pecado, eso, lo que sea, ¿verdad? Entonces yo te animo a que, y los animo a todos, y nos animamos nosotros, a ver la importancia y la relevancia que tiene la iglesia en la vida de un creyente. La iglesia, no hay una organización mejor sobre la faz de la tierra que la iglesia. Le voy a decir por qué. Porque fue creada con una mente divina, por una mente divina, la cual nunca vamos a entender. Pero somos parte de él por la misericordia de Dios. Aprovechémosla. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, perdón. De que creo que muchas gracias por compartir eso, ¿no? O sea, se requiere valentía para hablar de ese tipo de cosas. Y también hay esferas de autoridad, ¿verdad? Si eso te está pasando constantemente en el trabajo, ¿verdad? Con personas específicas, conocidas, ¿verdad? Hay esferas en las que uno puede acercarse a otras personas, por ejemplo, un jefe, ¿verdad? O algo así, decir, hey, mira, me está pasando esto. Eso en términos del trabajo, ¿verdad? Pero si hay lugares en los que vos te sentís así, ¿verdad? Tratar de no frecuentarlos, porque una como mujer cuando sufre ese tipo de acoso se siente en peligro, ¿verdad? No es solamente que uno piensa, ay, está pecando contra mí, o algo así, ¿verdad? Como que una se siente amenazada, ¿verdad? Y creo que eso que hablaron ellos es demasiado real, es demasiado necesario, pero al mismo tiempo Dios nos ha dado herramientas o formas para no estar en peligro, porque incluso sí podría haber momentos en los que ese acoso vaya empeorando si una no pone o busca ayuda para poner algún límite,
¿verdad? Porque a veces lo excede uno, perdón. Yo soy trabajadora social, entonces se me sale. Entonces yo creo que también hay una parte práctica de decir, ok, voy a confiar en el Señor y voy a buscar esta ayuda. Voy a dejar de frecuentar estos lugares, voy a, ¿verdad?, no verme con estas personas, voy a limitar ciertos contactos, ¿verdad? Como si es algo que te está pasando constantemente. Y lo otro es recordar que si vos estás honrando al Señor con la forma en la que te vestís, que actúas, eso no es tu culpa. Y al final no hay nada que puedas hacer para cambiar el corazón de otra persona. Entonces, no quisiera que lo cargues como algo que, ay, debería ser algo diferente, ¿verdad? Me quiero poner la caja. No, ¿verdad? Es más bien rendirte al Señor, pedirle al Señor su protección por medio de la iglesia, como dijo Chespi, tener esperanza en que Dios, ¿verdad? Eso se va a acabar en algún punto, y lo anhelamos, que ya se acabe, ¿verdad? Creo que todas aquí hemos experimentado en algún nivel, unas más que otras, pero también el Señor nos ayuda, nos anima, consuela nuestros corazones, aun cuando recibimos pecado en nuestra contra, incluso pecados graves en esa área también. Tomándome un poquito bueno, la última aquí y terminamos con una pregunta. Gracias, Cindy. Un segundo, Anita, un segundo, perdón. Cindy, yo quiero animarte también. Ok, Cindy con C. Lo que dijo Lau es súper importante. Hay cosas con las que ya vos no puedes cargar. Y eso no es tu culpa. Y juez justo tenemos en el Señor. ¿Ok? Entonces no cargues con eso. Y lo otro para animarte, yo no sé si lo estás buscando o no, pero te cuento que ahora estoy haciendo un acompañamiento de parejas que se van a casar, que se encontraron. Y el menor de ellos debe tener como, no quiero jalarme una torta, pero el menor de ellos debe andar como por 58 años. Son dos parejas. Y el menor. Entonces lo que te quiero decir es que si es la voluntad de Dios, Él sabe que lo que vos necesitas perfectamente. No te desanimes. Seguí creyéndole al Señor, esperándote y gozándote en el Señor. Yo hasta cierto punto estuve ahí, porque yo estaba en Playa Azul 7 años ahí como un pisote, y yo dije, yo no me caso aquí, ¿quién va a querer venir a vivir aquí? Y ve al ángel que me mandaron, la preciosa que me mandaron. Ana Laura. Gracias. Es una pregunta para mis hermanitas, Mile y Laura. Gracias de nuevo por abrir sus corazones y sobre todo por mostrarse como personas que no son perfectas, sino que tienen luchas, ¿verdad? Y no vienen nada más a dar instrucción y tal vez mostrar vidas perfectas. Gracias por eso. Mi pregunta, vamos a ver, voy a preguntarlo así. En algún momento de mi vida, Dios me confrontó con el pecado de vestirse sensualmente, de vestirse queriendo atraer miradas, ¿verdad? Y Dios puso convicción en mi corazón de cambiar eso. Pero yo creo que yo llegué a un punto, al grave error de pensar que ya no había pecado en mi corazón en esa área. Y Dios mandó ayuda. Y en el momento en que José y yo empezamos a ser novios, yo pensé que eso ya no era un problema en mi corazón, y él me empezó a señalar algunas veces errores. Solo por la gracia de Dios yo los pude recibir con agradecimiento, pero debo confesar que mi corazón todas las veces salta, el pecado de mi corazón salta cada vez, aunque el Señor me va dando más convencimiento. Cada vez que yo soy confrontada con mi pecado, mi corazón salta. Y mi pregunta es, porque para mí ha sido muy importante, pero quería saber de parte de ustedes, ¿qué tan importante, qué tan relevante ha sido para ustedes? Porque las podemos ver y decir, bueno, es que lo han hecho tal vez muy bien, o es porque son ellas o algo así, pero ¿qué tan importante para ustedes ha sido la ayuda de sus esposos? El hecho de que sus esposos señalen o les ayuden o les digan, porque yo sí me he encontrado con lados ciegos. Y yo quería saber de ustedes si funciona igual y qué tan importante es para ustedes escuchar a sus esposos opinar acerca de cómo están vestidas.
Si su corazón salta, si lo ven como ayuda, si lo ven con agradecimiento, si luchan con eso. Esa es mi pregunta. Yo quería, porque usted me robó la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo lo supo? ¿Cuál es el papel que va ligado a el papel del esposo, del rol del esposo? Eso sí se la dirijo a usted, Chespi, para ¿cómo se llama? Interceder por eso, ¿verdad? Ok, Ana, gracias por tu pregunta y me identifico 100%. Yo creo que todas aquí crecimos en una cultura que nos dice que la felicidad de la mujer está en ser autónoma, en ser independiente, en ser liberada, en que nadie me diga cómo hacer las cosas, en no someterme a nadie ni a nada. Ese va a ser, creyentes o no creyentes, una lucha que vamos a tener y con la que crecimos, ¿verdad? Obviamente que en la palabra vamos renovando nuestra mente, pero la lucha está, al menos en mí. Chespi a mí me ha ayudado montones por temas de ignorancia femenina. Yo no tenía idea de cómo funcionaba el cerebro del hombre en esos temas. Nunca nadie me lo había explicado. Entonces, definitivamente ha sido un área en donde he recibido convicción del Señor, pero tengo claro mi pecado, ¿verdad? Tengo claro que en mí hay orgullo, un orgullo de ser el centro de atención y de yo tomar mis decisiones. Tengo falta de fe a veces, de creer que Cristo es mejor a yo llamar la atención, ¿verdad? Y como tengo claro mi pecado por la gracia de Dios, entre muchos otros, cuando Él me dice algo y sale ese, ¿verdad? Uno quiere hacer lo que uno quiere y esto está bien y me veo bonita y me gusta, ¿verdad? Inmediatamente recuerdo mi pecado y creo que el Evangelio acá es demasiado importante y es central en todo, porque hace tiempo vi una frase de John Piper que hablaba de eso y creo que lo uso bastante y él decía algo así como: hasta que Cristo no sea tu tesoro, hasta que la palabra de Dios no sea tu autoridad máxima, más dulce que la miel, más deseable que el oro, hasta que el Evangelio no sean las mejores noticias que has oído en tu vida, hasta que no hagas sacrificios temporales a cambio de placeres eternos, hasta que no aprendas a amar al Espíritu, ¿verdad? Y desear su fruto más que la atención humana, hasta que no tomes todo por basura con tal de tener el conocimiento de Cristo, tus decisiones de tu apariencia y de tu vestimenta van a seguir siendo guiadas por fuerzas que no agradan a Cristo. Entonces, cuando yo siento y veo mi orgullo, veo mi falta de fe, veo mi necesidad de no hacer esos sacrificios temporales, puedo recordar que hay una fuerza que no honra a Cristo, que está queriendo engañarme. Y el Señor me dio un líder que quiere protegerme y quiere llevarme a ser más santa cada día, por la gracia de Dios. Y esto es un regalo. Tengo que pasar por el filtro del Evangelio. Y lucho, puedo decir que tal vez el 100% de las veces. No sé, un día me puse un short para una cosa especial y nunca lo había usado y estaba súper feliz porque según yo era súper modesto, súper bien, y Chespi llegó y me dijo: mire, sentate diferente o cuidado, ojo, porque no. Y yo ahí dije, ya va el short para la basura. Bueno, no para la basura, pero ¿verdad? Ya, y a mí me gustaba, y ¿verdad? Y entonces empieza una lucha de puro egoísmo. ¿Qué importa el short? Al final yo vivo, creo que es Corintios, que dice que ya vivimos para aquel que murió y resucitó con nosotros, ya no para satisfacer mis deseos personales. Pero todo esto, Ana, sí, definitivamente yo tengo que pasarlo por ese filtro y decir: Señor, gracias por mandarme a alguien que me está recordando que yo estoy acá para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz, no mis virtudes, ni mis deseos, ni nada que tenga que ver conmigo.
sí, creo que lucharemos y eso creo que tiene que ver con lo que hablaba don Eduardo, que eso genera gozo también. Señor, gracias porque puedo ver que estoy luchando, pero puedo luchar y puedo honrarlo y eso me hace más semejante a Cristo y al final eso es lo que yo persigo, una sola cosa persigo y es esa, no importa lo demás. Pero sí, es una buena lucha, gracias por preguntar. Para ver si entendí tu pregunta, ¿vos crees que yo diga cuál es la función del hombre ahí, en ese momento? Sí, el papel de nosotros. Yo tengo un perrillo interno, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando Juanjo me dice esa blusa no, ¿verdad? Internamente, ¿verdad? Es mi perrillo interno. Qué bueno. ¿Verdad? Como que yo siento eso, ¿verdad? Eso que uno brinca, que es como, no me diga nada, no quiero nada, ¿verdad? Y de ahí necesito, ¿verdad? Dominar al perrillo, como, y recordar todas las verdades que Mí le decía. Y creo que para mí algo es como, esta blusa me encanta, o este short me encanta, o este vestido me encanta, pero no me queda bien. Cristo sacrificó mucho más que un vestido, mucho más que una blusa. O sea, si Él dio su propia vida para darme vida a mí, incendien la blusa. O sea, como que ya cuando ponemos las cosas en perspectiva, uno dice, ¿qué es una blusa si Cristo dio su vida por mí? ¿Verdad? ¿Cuánto estoy dispuesta a sacrificar por realmente, verdad, honrar al Señor, la gloria de Dios, en perspectiva con el sacrificio que Cristo ha hecho por mí? Eso a mí me ayuda, ¿verdad? Me ayuda a domar ese perrillo. Sí. ¿Cuál es el papel que juega el hombre en función de lo que estamos hablando con las esposas? Porque estamos llamados a ser líderes, ¿verdad? Nosotros nos sometemos a Cristo, ¿verdad? Y nuestras esposas se someten a nosotros. ¿Cuál es el papel? Y también Juanjo, si quiere comentar algo. Bueno, yo creo que eso es bien importante, bro, porque acordémonos que los hombres tenemos un deseo de no liderar. Entonces, ese impulso que tienen ellas por respetarnos, genera en nosotros, Efesios capítulo 5, versículo 33, le dice, mujer, respete, y al hombre le dice, ame. Entonces, eso funciona, no que si ella me respeta, yo la amo. Si ella me respeta, yo la amo. No, es incondicionalmente. Entonces, aunque ella no respete, yo voy a amarla. Pero cuando esos dos se den, va a ser muy rico. El amor y el respeto van a empezar a fluir. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el liderazgo de un hombre tiene que ser bastante evidente y tiene que tener un deseo de liderar. Cuando empieza a liderar, está empezando a amar a esa mujer, tiene una disposición a amar, ese liderazgo. Entonces, por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo rápido. Yo tengo que tener esa firmeza de convicciones profundas a la hora de liderarla a ella. Voy a ponerte dos ejemplos rápidos, uno en un contexto no cristiano y otro en un contexto cristiano. En uno no cristiano, nosotros decidimos como matrimonio a cuáles actividades vamos y a cuáles no. Ok, esto en un contexto no cristiano. Entonces tomamos ciertos riesgos, pero antes de eso, si tenemos una fiesta, ahora tenemos una fiesta en diciembre, ya nosotros empezamos a hablar de qué puede pasar en esa fiesta y cómo vamos a cuidar nuestros corazones de aquí a esa fiesta. Entonces ese es mi liderazgo, yo estoy encima de eso. Ok, entonces, por ejemplo, fuimos a una reunión y había una gente que no creía en Dios, entonces nosotros sabíamos que ciertos chistes, ciertas bromas
iban a estar diferente al contexto con que vivimos, pero tomamos esos riesgos, porque sabemos que está por encima amarlos y que con eso podemos caminar. De repente en la reunión, un esposo le grita a la esposa, le habla bien feo. Nosotros no hicimos nada, yo salí de la piscina, yo estaba en la piscina, salí de la piscina, di la vuelta, me volví, me acerqué a Mile, me sequé con el paño y le dije: Mile, sígame, nos vamos de aquí, en el carro le explico. Mile efectivamente se pone de pie, yo sin decir nada a la gente que estaba ahí, me voy y me monto al carro, le abro, se monta al carro ella. Cuando yo prendo el carro, yo le digo: solo te voy a explicar una cosa, nos vinimos de ahí porque yo no quiero que vos pensés que mi liderazgo está tan siquieramente cerca de aceptar eso como permitido, ni siquiera. Entonces ese liderazgo le mostró a Mile ese amor que yo tengo por ella, y las palabras de ella fueron de edificación también, porque ella me dijo: bueno, me siento protegida, me siento cuidada, y ella entiende por mi liderazgo que cuando pasa una acción así donde tenemos que actuar, porque ella pudo haberme dicho: no, pero ¿por qué no vamos a ir? ¿Pero qué es lo que te pasa? Suave, suave, suave un toque, ¿por qué? Aquí está bonito, estamos en la piscina y las bocas y lo que sea. Y ella se vino tranquila, se montó al carro, en el carro yo le expliqué y pudimos, y entonces yo pude ejercer lo que me estás preguntando. El liderazgo no puede ser por temor al hombre. El liderazgo tiene que ser por temor a Dios y por amar, por cumplir ese mandato de amar a nuestras esposas. El caso de los cristianos, que también nos va a pasar, fue que nosotros, como vivimos en la playa, había un torneo de surf. Ya nosotros habíamos hablado anticipadamente de que yo no quería exponerme, porque ese sector del cristianismo al que íbamos a ir, pues ellos no tenían convicciones en cuanto a eso, no había una claridad. Entonces, como nosotros sí teníamos ciertas convicciones, no estoy diciendo que nosotros éramos mejor o no, ni estoy contando esto para gloriarme, porque esto es algo que no me pertenece, esto es algo que me dieron. Entonces, nosotros llegamos ahí, yo le dije: yo no quiero exponerme ahí. Entonces yo no soy como de ir a la playa y ser un loco por los ejercicios, porque mentira. Bueno, ese día, bro, yo salí a correr, mientras la actividad estaba pasando, salí a correr, me puse mis anteojos de agua, me metí al agua, nunca había nadado en mar abierto, me fui a nadar a mar abierto en medio de unas solotas de 4 metros. Después de ahí invité a un gringo, amigo mío, a tomarle un café, porque yo no deseaba estar ahí en el spotlight de lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque eso iba a contaminar mi alma, ¿verdad? Esto yo lo había hablado con Mile, y Mile ese día entendió y agradeció, porque yo la había liderado sin ella saber lo que yo estaba hablando, a que yo no quería exponerme a ella por amor a eso, por amor a ella, ¿verdad? Interesantemente, que nos puede pasar a todos, interesantemente, tiempo después, en una reunión que se sacaron ciertas incomodidades que había en el grupo de amigos o de cristianos, eso fue algo que se me reclamó. Y nos vamos a topar con eso, y esa es la lucha, pasa con cristianos también. Ellos me reclamaron que a mí no me importó la actividad, porque yo pasé corriendo, nadando y tomando café, y en vez de estar en la actividad. Ellos pensaron primero en ellos, sin antes ni siquiera preguntarme: ¿por qué hiciste eso? Hay una razón, hay un argumento, una convicción bíblica por la que hiciste eso. Yo les hubiera contestado: sí, yo tengo una lujuria, y ahí había mujeres que mostraban más piel que tela. Yo no quería estar ahí. Entonces ese liderazgo, José, que no nos oiga nadie, mi carne quería estar ahí. ¿Ok? Mi carne quería tener anteojos negros, mi carne quería estar ahí, y mi carne quería complacerse. Pero el Señor es tan sabio que mandó a una persona piadosa para que me humille cada día y yo luche por amarla cada día más, porque así reflejo cómo Cristo me amó y la fidelidad que tiene a la promesa de volver por su iglesia. Murió por ella. Así que si te sirve eso, bro,
Creo que el liderazgo es importante y no queremos el liderazgo. Bueno. Génesis nos habla de eso. Perdón. No, para terminar, porque nos encantaría estar aquí toda la tarde, ¿verdad? Pero para terminar con una pregunta, he encontrado este argumento algunas veces, o esta enseñanza, la escuché por algunos años. Como hay este problema de lujuria, que entonces la esposa debe vestirse de una manera sensual para su esposo. ¿Qué piensan de eso? Que no. O sea, creo que O sea, que escuché por muchos años este argumento que debido al problema de lujuria en el mundo, la esposa debe vestirse de una manera sensual por causa de su esposo, para atraer a su esposo. ¿Ah? Exacto, no sé para qué, pero hay ese argumento y se enseñó, ¿verdad? Entonces, pero es como un argumento que hay en muchas personas y yo quisiera que lo aclararan, eso es. sí, yo nada más quería decir algo rápido. No, mayúsculas y negrita, porque primero una esposa no se viste para su esposa, se viste para el Señor. Amén. ¿Verdad? Eso es lo primero. Entonces ya ahí todo cambia, de ahí para abajo en cascada, ¿verdad? La forma en la que yo me he visto para mi esposo tiene que ir en congruencia con la forma en la que yo me he visto para el Señor, ¿verdad? Entonces, con lo que Juanjo habló, ¿verdad? De cómo la esposa, cómo el Señor, ¿verdad? Es lo primero ahí en esos filtros, ¿verdad? En esas consideraciones que hacemos. Entonces, creo que eso es como lo primero. Y lo segundo también es que si tenemos un esposo que es creyente y tenemos algún problema en el matrimonio que hace que mi esposa quiera vestir, o mi esposo me obligo o me apunte a que me tengo que vestir de cierta forma, porque si no, consecuencias, ¿verdad? X, Y, Z, entonces busquemos ayuda. También busquemos ayuda de un pastor, de su pastor, o de alguna hermana en la fe, alguien que los pueda acompañar en esto como pareja, porque entiendo que esto no es solo un problema de alguien que les enseñó eso, sino que eso puede quedar ahí en nuestras conciencias y un esposo puede pensar, no, es que mi esposa debería vestirse así para yo lucirla, por ejemplo, o para que me deje bien delante de la gente, pero todas estas cosas no consideran a Dios, no consideran la edificación de otros hermanos, no consideran la protección de la esposa, ni tampoco la protección del matrimonio. Entonces creo que está mal por todo lado que lo veamos. Yo creo que ahora mencionamos un principio y es todo lo que hagan, háganlo para la gloria de Dios. Es el principio que debe regir toda nuestra vida. Pero también nosotros como creyentes necesitamos recordar que la sexualidad es una expresión de adoración al Señor, no es una expresión para gratificación personal. ¿Okay? Todo lo que implica la sexualidad, desde cómo veo a mi esposa, desde cómo deseo a mi esposa, de cómo anhelo a mi esposa, hasta el punto de la sexualidad, ya donde estamos en medio de una relación íntima, todo ese proceso es un acto de adoración al Señor. Yo puedo tomar ese acto de adoración al Señor y por un deseo pecaminoso de simplemente poner mi enfoque en el cuerpo o deleitar mis ojos o mi perversión, yo puedo tomar ese acto de adoración y convertirlo en un acto pecaminoso. Y yo no quiero hacer de mi esposa un acto pecaminoso. Yo quiero hacer de mi esposa un vaso de santidad. Entonces yo no quiero nunca que mi esposa se vista para satisfacer mis deseos, porque más bien lo que a mí me atrae de mi esposa es su celo por la santidad, es su celo por honrar al Señor. Eso es lo que a mí me atrae de mi esposa. Eso es lo que nunca he conocido de otra mujer. Eso es lo que únicamente he conocido de ella, y eso es lo que yo más agradezco. Entonces no es lo que a mí me atrae de ella y lo que a mí me fascina de ella, no es cómo se viste, es lo que ella es.
y es lo que ella es en Cristo. Y eso es lo que me hace a mí querer intimar con ella, porque sé que por la gracia de Dios, con ella, juntos, nos vamos a unir en una sola carne, en un acto de adoración, que es la relación sexual. No es simplemente sexo. El sexo es mundano, es pagano. Es un acto de adoración. Y eso es lo que yo quiero hacer con mi esposa. Adorar al Señor por medio de las relaciones íntimas. Yo creo que eso es, para mí es vital. Entonces, esta idea de que mi esposa se vista así sensualmente, yo lo que tengo que, porque uno podría decir, bueno, en la calle, en todo lugar, que tal vez es como vos lo estabas planteando, que se había enseñado y otras cosas, para que yo no vuelva a ver otras mujeres, que mi esposa deleite mis ojos. Algunos incluso podrían decir, bueno, eso en la intimidad, en el hogar, ¿verdad? A puertas cerradas, está bien, pero cada uno tiene que hacer un examen de valorar dónde está su corazón en esto. Si yo esto lo voy a practicar como un acto de adoración al Señor, o si lo voy a practicar simplemente para satisfacer mis deseos y hacer de mi esposa un vaso que promueva o satisfaga mi lujuria o mi pecado, etcétera, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde lo que tenemos que hacer es nuevamente es redimir nuestra forma de pensar, porque la sensualidad a los ojos de Dios es buena en los parámetros del Señor, pero nunca debiéramos de permitir nuevamente que el mundo informe cómo debe ser esa relación hombre y mujer, sino que sea informada por el Evangelio. Muchísimas gracias, de verdad, estaríamos aquí pero como hablábamos antes, qué misericordia la de Dios con nosotros. Tener nuestra conciencia informada con la verdad. Y yo estoy agradecidísimo, ¿verdad? Porque como hemos hablado, la cultura nos abruma, pero como aprendimos hoy, sobre todo nos abruma el pecado que tenemos adentro. Y el pecado que a veces nos lleva a tomar decisiones y nos lleva a querer cosas que son equivocadas, porque están en contra de la palabra de Dios. Entonces, agradecidísimo con Dios, agradecidísimo con ustedes, de verdad. Vamos a terminar con una oración. Nada más, Rodrigo. Yo nada más quería animarlos, porque de verdad que yo no quiero que ustedes, al igual que lo hago con la iglesia donde sirvo, nosotros somos iglesias nuevas, relativamente nuevas, no tenemos 40, 30 años. Somos iglesias que, si bien es cierto, tal vez ustedes están más jóvenes como iglesia, pero nosotros aún seguimos con bases y fundamentos de plantar la iglesia todavía. Somos una plantación. Entonces, tal vez Juanjo es el que tiene un poco más de ventaja en esto, pero nosotros somos una plantación. Entonces, ver esto, que un sábado ustedes estén aquí con los abanicos, con este calor, nos da a nosotros una fuerza de ver la delicia de la gracia de Dios en la vida de ustedes. Y yo no quiero que ustedes pierdan por ninguna razón, y menos por desinformación desde la palabra de Dios, que ustedes pierdan el gozo de equivocarse como una plantación nueva. Yo creo que cada uno de ustedes aquí entiende cuánto ustedes podrían crecer como creyentes. ¿O ustedes creen que ya llegaron a su límite? No, yo creo que ustedes y yo tenemos mucho ventana de crecimiento. Yo les hago una pregunta: ¿ustedes no creen que tenga la misma ventana de crecimiento Rodrigo como pastor? Y por estar criticando la forma sin entender el fondo, se están perdiendo de la gracia del Señor, de que de ustedes emerja una iglesia para su gloria. Yo quiero animarlos a que no pierdan de vista eso,
que lo tengan en perspectiva cada vez que van a ir a reclamarle a Rodri, cada vez que van a ir a reclamarle algo al liderazgo. Disfruten, son una iglesia plantándose y no hay nada más rico que crecer inundados de la gracia de Dios. Yo doy gracias a Dios por la gracia que podemos ver en ustedes y por estos esfuerzos que hacen, porque nos demuestran que es un cuerpo que está vivo y que quiere la gloria de Dios. Así que Rodri, gracias por abrir este espacio y gracias a ustedes por tomar el espacio que el liderazgo abrió para exponerse. Gracias, Rodri, chef. yo también, nada más rapidísimo, agradecerles nuevamente de parte de Lau y mía. Y el Señor, ¿verdad? Como que puso esto en mi corazón y es, el Señor se opone a los orgullosos, pero brinda su ayuda a los humildes. Y los humildes son los que se sujetan a su palabra. Esa es la persona humilde, la que se humilla delante de la palabra del Señor. Y yo creo que los animo a eso, ¿verdad? Los animo a eso porque ustedes, si toman todo esto que se les ha compartido, pésenlo en el Señor, vayan a la Biblia, estudien, oren con disposición de que Dios transforme sus corazones. Este puede ser el inicio, ¿verdad? De gracia sobre gracia sobre gracia, de bendición tras bendición tras bendición, porque no hay éxito en el pecado, pero hay bendición en la obediencia. Y si ustedes se sujetan a la Escritura, ustedes pueden confiar en que Dios va a ser fiel a todo lo que Él ha escrito en la Escritura. Entonces ojalá, eso es lo único que pienso, ¿verdad? Humíllense delante de la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido momento también. Gracias, Juanjo, de verdad, agradecidísimos, y vamos a agradecerle al Señor un momentito. Padre, gracias, y tenemos un corazón tan lleno de agradecimiento por, de verdad, no me canso de repetirlo, tanta misericordia con nosotros. Sabes que hemos fallado, fallamos, estamos luchando con el pecado, Dios. Pero gracias porque, un poco como decía Mile, esa lucha nos hace ver que somos cristianos. Esa lucha nos hace ver que estamos caminando, como lo decía Pablo en Romanos 7. Gracias de verdad, Dios, y solo te ruego que de esta iglesia, de la gracia, de la iglesia bíblica de Playa Azul, sean muchas las mujeres que profesan piedad, y sean muchos los hombres que levantan manos santas, con corazones santos y ojos santos, para la gloria y honra de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por venir, y como saben, no hay